Buenas tardes. Por petición de César, me encomendó un problema que le resolviera. Más que nada porque no les va a dar tiempo de darlo, entonces me dijo que lo explicara más o menos a detalle y cualquier duda pues me la hagan saber a mí o a él. En este caso tenemos que el problema dice, sea f una función del intervalo 0,1 intervalo 0,2 cerrados ambos, obviamente, con f de x igual a 2x. Esto nada más. El y, él me lo mandó así, pero ahorita vamos a ver a qué se refiere y. Demuestra que f es inyectiva y sobreyectiva. Aquí, no sé si vieron el problema 28 que se iba a hacer, o creo que se va a dejar de todos para el siguiente examen. En este problema lo que dice que vamos a ver que es 0,1, o sea, queda una función de 0,1 cerrado a 0,1 abierto. Eso para ver que tienen la misma cardinalidad. Para esto lo que se hace es crear una función. Entonces, ¿qué hicimos? Se propuso una copia de 0,1 a de 0,1 cerrado que esté contenida en 0,1 abierto. ¿Y qué se hizo? Entonces se cambió de tamaño y también se trasladó. En este caso, lo que vamos a hacer literal nada más es agarrar y ver el intervalo 0,1 y lo vamos a multiplicar por un 2. Entonces lo que va a pasar es que va a incrementar su tamaño. Entonces 0 por 2, 0, 0 por 1, digo 2 por 1, 2 por 1, 2. Entonces pasa de este a este intervalo. Entonces, la función que estamos haciendo literal es agarrar y tener f de x igual a 2x. Esta es la función necesaria para hacer esta transformación y que prácticamente es el dominio que tenemos acá. Eso es lo que se nos encargó. Entonces, vamos a ver si es inyectiva y es proyectiva. Definición. Una función de a a b es inyectiva si dado dos elementos a y b en a es el dominio de f. Con a diferente de b se tiene que f de a es diferente de f de b y f de a y f de b están en el codominio b. Esta definición nos dice que elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas. Esto se puede reinterpretar como, dado dos puntos A y B en el dominio, eh, si f de A es igual a f de B, entonces estos puntos deben de ser iguales, ¿no? Es como la contraposición de la definición, y esto es una conjunción lógica. Entonces aquí tenemos que si esto no se, si estos son diferentes, si estos son, entonces estos son diferentes. Si negamos esta afirmación, entonces a la hora de negarlo nos va a quedar lo de aquí abajo, ¿no? Que f de a es igual a f de b y entonces a es igual a b. Entonces estas dos son equivalentes por la lógica matemática que estamos manejando. Entonces esto es lo que vamos a usar para ver qué es inyectivo. Entonces, para ver si es inyectivo, tenemos que f de a es 2a y f de b es 2b. Entonces, igualamos y tenemos que 2a es igual a 2b. Despejamos el 2 y nos queda a es igual a b, por lo tanto, f es inyectiva. Entonces, no creo que haya mucho problema para esto. Entonces, nada más falta ver esto que está acá, ¿no? O sea, que si tengo las funciones iguales, entonces las variables que estoy usando son las mismas en esencia. Con esto demuestro la inyectividad. Ahora vamos a ver qué pasa con la sobreyectividad. En este caso tenemos una función f de a a b y está sobreyectiva si todo elemento de b es imagen de un elemento de a. Es decir, para todo y en b existe un x en a tal que y sea igual a ese f de x. Por eso les decía que no se presta a confusión la y que se pone aquí en el problema al inicio. Porque este sería un elemento. Aquí yo estoy asumiendo que prácticamente sí es sobreyectiva. De hecho, estoy asumiendo algo mucho más allá que eso. Pero bueno, quitando eso de lado, entonces una función es sobreyectiva si en el recorrido de la función es igual al conjunto de llegada o el codominio de la función. En nuestro caso tenemos que f de x es igual a 2x. Entonces vemos que si, para todo y que pertenece a 0, 2, se puede escribir como una imagen de x. ¿Esto cómo es? Pues fácil, dividiendo, ¿no? Si yo propongo una x igual a y entre 2, con y un elemento de esto, que es lo que estoy suponiendo, entonces yo voy a encontrar lo que estoy afirmando, ¿no? Que el elemento y se puede escribir como f de x. Entonces f de x es igual a 2x, igual a 2 entre 2. Vamos a quitarlo. Entonces este 2 se me va con este 2. Y entonces factorizo, entonces digo, cancelo estos dos y me queda y. Entonces obtengo lo deseado, que f de x es igual a y, un elemento de b, del codominio. Entonces, por lo tanto, sobreyectiva. Entonces, ¿qué pasa? Si una función es inyectiva y sobreyectiva, sí, solo sí es biyectiva, no una cosa implica la otra.
Por lo tanto, esta f que estamos proponiendo aquí es inyectiva y es sobreyectiva, entonces es biyectiva. Eso se refiere con esta pequeña definición que estamos trabajando acá. Aquí notamos algo importante. ¿Qué estamos viendo acá? Que x es igual a y sobre 2. ¿Qué es y sobre 2 al final de cuentas? Sino más despejar x. Entonces sería algo relacionado con esto. Esto ya lo saben de la preparatoria, o no, si no, todos lo vamos a ir viendo. Y eso lo vamos a generalizar. También, entonces, ¿qué pasa? Esto es para un caso particular de una recta, ¿no? De tamaño 2x. Y se puede generalizar, es decir, aplicarlo a cualquier tipo de recta. Aquí tenemos, ay, aquí me faltó la S. Si tenemos que la ecuación de la recta es así, f de x es igual a x más b, y tenemos un dominio 0,1 que estamos generalizando nada más en aquella parte, no necesariamente todos los reales. Para generalizar los reales, pues nada más cambiamos los reales acá, pero nada más ahorita es para este intervalo y ya cualquier cosa pues irá completando con más videos o con más clases. Entonces, ¿cuál es el codominio? ¿Esto cómo lo vemos? Volviendo al problema 28, entonces hacemos lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar este intervalo y multiplicarlo por A. A la hora de multiplicarlo, pues 0 por A, 0, y 1 por A, pues A. Entonces ya tengo esto que está acá. Y luego se traslada. ¿Cómo lo trasladamos? Pues sumándole, ¿no? En este caso se le suma un B. Entonces se traslada todo el intervalo. Entonces ya 0 más B y A más B. Entonces esto es igual a B, A más B. Entonces este es el codominio. Entonces tenemos una función que va de 0 a 1 a B, A más B. Entonces esta es la nueva función que corresponde a digo, la representación, ¿no? Pero falta ver que cumplan las condiciones de inyectividad y sobreyectividad, o sea, si esta función realmente es inyectiva y sobreyectiva. Para esto hacemos lo mismo que se hizo anteriormente. Para la inyectividad, pues ponemos una P y una Q, una F de P y una F de Q, que van a ser iguales. Entonces vamos a ver si P y Q son iguales. Y esto es sencillo de ver que F de P es igual a AP más B, y esto es igual a F de Q, esto es igual a AQ más B. Entonces, AP más B es igual a AQ más B. Eh, Quitamos las B's de aquí y de aquí. Entonces tengo que AP es igual a AQ. Aquí es importante remarcar esto que está acá. Aquí, para poder despejar, es importante decir que A es diferente de cero. Si A no, es cero, pues esto se cumple, ¿no? Cero es igual a cero, pero no puedo despejar A porque cero sobre cero no existe. Entonces, eso es una condición necesaria para que se cumpla la igualdad. Entonces, si A es diferente de cero, entonces P es igual a Q. Entonces, solamente con esto yo puedo decir que se cumple la inyectividad. Para la sobreyectividad, entonces yo tengo que encontrar una X tal que me dé la Y y Y debe de estar en el codominio. Entonces, para que esto se cumpla, la X debe ser Y menos B sobre A. Aquí vuelve a aparecer la condición que tenemos arriba, que A debe ser diferente de cero. Entonces, esto ya es algo fuerte porque tanto para que se cumpla la inyectividad como la sobreyectividad, debo de tener esto que está acá. Entonces, f de x es igual a x más b, y pues ¿cuánto vale x? X vale a, digo y menos b sobre a, entonces se van las a's y me queda y menos b más b, se van las b's y me queda solamente y, entonces puedo escribir un elemento del codominio y me dio igual a f de x, entonces se cumple la sobreyectividad, siempre y cuando sea a diferente de cero. Entonces también esto diría que esa f es biyectiva, con a diferente de cero. Entonces, ¿por qué es necesario esta condición de que A sea diferente de cero? Si A es cero, ¿qué pasa? Vemos el codominio me quedaría B, B, porque este es A más B. Entonces se reduce el codominio solamente a esto. Esto es prácticamente solo un elemento. ¿Qué quiere decir? Que F, este intervalo 0, 1, va solamente a un elemento B. Y como solamente va un puntito o a un elemento, entonces de aquí nosotros podemos ver que no es inyectiva. Entonces ya con esto se cancela la inyectividad, entonces ya no puedo decir que es biyectiva y tampoco inyectiva. Entonces, esto es lo que ocurre en este caso. Y tampoco, o sea, prácticamente me diría que f es igual a una constante, ¿no? F es igual a b. Pero entonces no puedo encontrar diferentes elementos en el dominio que vayan a diferentes elementos del codominio. Entonces ya no se cumple. Entonces, ¿qué nos indica esto? Nos indica algo muy importante, que sería esto que está acá.
Vamos a marcarlo mejor así. Esto que está acá nos indica esto. Y eso lo van a ver creo que con César. Esto nos dice también que para que exista una función inversa, esta f debe ser biyectiva. O sea, solamente yo puedo proponer la invertibilidad de una función cuando esta sea biyectiva. Si no es biyectiva, no puedo proponer un inverso tal cual, salvo algunas condiciones especiales, como en este caso que tenemos acá. O sea, esta f así tal cual no es biyectiva, solo que poniendo la condición de A diferente de cero, ahí sí se convierte en inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Entonces ya la puedo invertir, pero siempre teniendo una condición particular. Entonces este sería el problemita que me encargó el profesor para dárselos y cualquier duda pues me lo comentan y lo estamos revisando. Vale, hasta luego.